Soy Joseph Parker, tengo 73 años. El sábado pasado mi hijo, Adam, dio una fiesta en su mansión de $4 millones. Celebraba su ascenso a vicepresidente senior, un ascenso que yo le había conseguido en secreto. Él no lo sabía. Solo me veía como el viejo bochornoso en la esquina, el que llevaba un traje de 20 años. Cuando su mujer, Sarah, y mi propia hija, Emily, empezaron a burlarse de mi vida sencilla delante del director ejecutivo de la empresa, Adam no me defendió. Se rió. Se rió del hombre que era dueño de la misma compañía para la que todos trabajaban. Esa risa fue el error más caro de su vida. Antes de continuar con la historia, déjenme saber en los comentarios desde donde me escuchan y den like y suscríbanse si creen que la lealtad a la familia siempre debe estar por encima del estatus social. La fiesta era asfixiante. Me sentía completamente fuera de lugar. Me planté en el gran vestíbulo de mármol de la mansión en Greenwich, Connecticut, rodeado por el bullicio de desconocidos. Las copas de champán chocaban. Las risas huecas rebotaban en los techos de 6 metros y un cuarteto de jazz tocaba suavemente en una esquina. Ese era el mundo de Adam ahora y de su esposa Sarah. No era el mío. Instintivamente me toqué la solapa de mi viejo traje de lana. Era el único que tenía. Matilda, mi difunta esposa, me lo compró hace más de 2 décadas para la boda de nuestra hija Emily. Fue el traje que llevé al funeral de Matilda. Esta noche, bajo el resplandor de una araña de cristal de $50.000, se sentía como un uniforme pesado y pasado de moda. Padre Joseph. Sarah se deslizó hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Su vestido de seda verde esmeralda se ceñía como una segunda piel. Sostenía su copa de champán como un cetro. ¿Estás disfrutando de la fiesta?, preguntó, su sonrisa sin llegar del todo a los ojos. Es una gran reunión, Sarah. Adam debe estar muy contento. Lo está, dijo, y sus ojos recorrieron la sala por encima de mi hombro, ya buscando a alguien más importante con quien hablar. ¿Te traigo un poco de agua? Sé que no tomas. Sonrió dulcemente a una mujer que estaba cerca, compartiendo una broma privada. Tenemos que tener cuidado. El alcohol no es bueno para los ancianos. La otra mujer soltó una risita educada. Yo solo asentí. Agua estaría bien. Gracias, Sarah. Mientras hacía la señal a un camarero, mi mente voló al pago inicial de esta misma casa, $4.250.000. El pago inicial fue de $800.000. Recordé firmar el cheque desde mi fideicomiso, el que Adam me presentó como un préstamo de negocio. Tenía gráficos. Tenía proyecciones. Lo llamó apalancar activos familiares. Yo lo llamé por lo que era, un regalo, una limosna que sabía que nunca volvería a ver. Igual que los $200.000 para la boda de Emily en el lago, como los $100.000 para la fallida app de entrega de comida para mascotas de mi yerno Mark. Yo era su banco privado, un banco silencioso y vergonzoso que preferían mantener oculto. Vi a Emily al otro lado de la sala, mi hija. Ella y Mark reían con un grupo de colegas más jóvenes de Apex Solutions. Me vio mirar. Su sonrisa titubeó por un segundo. Me hizo un saludo rápido y seco, del tipo que le das a alguien que apenas conoces, antes de volverse de espaldas. Sus mejillas se enrojecieron, avergonzada. Siempre se avergonzaban de mí. Avergonzados de mi Toyota Camry de 2005, el que aún le cambio el aceite yo mismo. Avergonzados de mi modesto apartamento de New Haven, donde Matilda y yo los criamos, donde su madre murió. Avergonzados de mi viejo traje y de mi negativa a comprar cosas que no necesito. Adam estaba junto a la inmensa chimenea hablando con un hombre alto de cabello plateado. El hombre llevaba un traje Tom Ford que, en un vistazo, supe que costaba más que mi Toyota. Adam me vio, su rostro se tensó. «Papá», llamó, con la voz tirante. «Ven aquí». Caminé hacia ellos. El contraste era casi cómico. Mi lana gastada frente a sus trajes impecables. «Esta es una gran noche para ti, hijo. Enhorabuena de nuevo por el ascenso».
Adam soltó una risa corta y forzada. Era la risa que siempre obtenía cuando tenía que presentarme a sus amigos importantes. Gracias, papá. Papá, este es el señor Peterson, mi director ejecutivo. Señor, este es mi padre, Joseph Parker. Peterson me dio la mano. Su agarre fue firme. Llevaba un reloj PC Felipe. Sus ojos hicieron un rápido escaneo profesional. Cara, traje, zapatos. Un segundo. Eso fue todo lo que necesitó para evaluarme y descartarme. Adam intervino como si se disculpara por mi mera existencia. Mi padre está jubilado. Disfruta de una vida muy, muy sencilla. Sencilla. Pensé que esa era la palabra que usaban. No frugal, no humilde. Sencilla. La palabra que usas para alguien que no es lo suficientemente listo para lograr más. La palabra que usas para el hombre cuyas inversiones sencillas financiaron la educación, la casa, la vida que ahora les avergonzaba. Una cualidad fina, dijo Peterson cortés antes de volver toda su atención a Adam. Esperamos grandes cosas de tu división el próximo trimestre, Adam. La Junta está muy impresionada. Gracias, señor. No le fallaré. La Junta. Tuve que contener una sonrisa. La Junta de Apex Solutions, una filial de JP Holdings, consistía en 2 miembros con derecho a voto. Yo, Joseph Parker, propietario del 51% de las acciones, y mi abogado desde hace 50 años, Benjamin Stone Peterson, con el 49% restante. Este poderoso director ejecutivo era mi empleado. Adam, mi hijo arrogante y avergonzado, era su empleado. No tenían idea. Creían que yo era solo un casero jubilado de New Haven que vivía de una pensión y algunos alquileres. No sabían que esos alquileres eran 3 edificios comerciales en el centro. No sabían que mi pensión provenía de la venta de Innovate, una empresa de software que construí en mi garaje en los 90 y vendí por una fortuna. Apex era solo una de 12 empresas en mi cartera. Una pequeña, sentimental. La compré porque Adam trabajaba allí, pensando que sería algo para dejarle. Lo mantuve en secreto por Matilda. Ella siempre quiso que los niños se ganaran la vida por sí mismos. Temía que se volvieran privilegiados. Después de que murió, respeté su deseo. Les corté los dineros directos y pasé a los préstamos empresariales que ellos me proponían. Quería ver si podían volar por sí mismos. Me equivoqué. No volaron. Solo aprendieron a encontrar nuevas formas de chupar la médula de mis huesos, mientras me miraban por ser el hombre sencillo que lo proporcionaba. Más tarde, el sonido de una cuchara golpeando un vaso silenció la sala. Adam se puso en el peldaño bajo que llevaba al comedor. Sara pegada a su lado, radiante como una reina. Gracias a todos por venir, comenzó Adam con voz segura, la voz de un vicepresidente senior. Este es un hito. Ser ascendido a vicepresidente senior de ingeniería en Apex es un verdadero honor, continuó. Agradeció a Sara, su roca. Agradeció al señor Peterson, su mentor. Agradeció a su increíble equipo, señalando a Emily y a Mark. Me quedé en la esquina junto al enorme árbol de fucsia sosteniendo mi vaso de agua. Esperé. Siempre espero. Un simple gesto. Una mención breve. Y gracias a mi padre por estar aquí. Nada. Era invisible. Cuando los aplausos se apagaron, la fiesta continuó. Y entonces pasó. Un joven ejecutivo, Kevin, claramente intentando impresionar a su nuevo SVP, alzó su copa. Adam, esto es increíble. Tengo que preguntar, ¿a qué se dedicaba tu padre antes de jubilarse? Debe estar muy orgulloso. Una pregunta inocente. La sala quedó en silencio. El cuarteto de jazz pareció desvanecerse. Todas las miradas se volvieron hacia Adam y luego hacia mí. Yo era el espectáculo, el viejo en la esquina. Adam se congeló, su sonrisa fija. Buscaba una respuesta que no lo avergonzara en su mundo. Y entonces Sara, mi nuera, intervino.
Ella siempre interviene. Soltó esa risa aguda y tintineante. «Oh, Kevin, qué dulce», exclamó lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Father Joseph aquí es, bueno, es muy sencillo». Enfatizó la palabra, mirándome de frente y luego al grupo como si compartiera un secreto delicioso. Algunos colegas de Adam se rieron, tanteando el terreno. Emily, mi hija, mi propia sangre, la niña a la que una vez le leía todas las noches, vio la abertura y se lanzó, desesperada por demostrar que pertenecía al grupo. «Es un inversor de poca monta, ¿verdad, papá?» Su voz sonó alta y condescendiente, el tono que usas con un niño. «Tiene algunos alquileres en el centro. Ya sabes, algo para mantenerlo ocupado en su vejez». Ahora la risa fue más fácil. Los ejecutivos entendieron. El viejo era inofensivo, una reliquia de clase trabajadora. «Mark, mi yerno, siempre el oportunista», remató. «Sí, lo vi la semana pasada conduciendo ese Toyota Camry de 2005, con la pintura desconchada. Le dije, Father Joseph, por el amor de Dios, déjanos comprarte un coche nuevo». Pero él dijo, Mark hizo una pausa para el efecto cómico, que prefería cambiarse el aceite él mismo. La sala estalló. Risas reales esta vez. Risas burlonas y fuertes. Se reían de mi coche, de mi frugalidad, de mí. Miré a Adam. Esperé. Este era su momento. El momento de ser un hijo. De decir, basta, y defender al hombre que lo crió. No lo hizo. Solo sonrió, esa sonrisa tensa y avergonzada, y se encogió de hombros como diciendo, «¿Qué quieres que haga? Es familia». Sara, bañada en la gloria de su victoria social, asestó el golpe final. «Lo intentamos. De verdad que lo intentamos», dijo, suspirando dramáticamente ante el grupo. «Lo invitamos a nuestro viaje familiar a Europa la primavera pasada. Dijo que prefería quedarse en casa y arreglar una tubería que goteaba». Sacudió la cabeza con una máscara de falsa compasión. «Es que no entiende nuestro mundo». «Nuestro mundo. El mundo que yo pagué». Y entonces Adam, mi hijo, se rió. No fue una risa nerviosa. Fue una risa plena y genuina. Una risa de alivio. Una risa que decía, «Gracias por hacer entretenido a mi padre bochornoso». Se rió. Mi hija se rió. Mi yerno se rió. Mi director ejecutivo, el señor Peterson, sonrió cortésmente. Y todos los empleados de la empresa que yo poseía se reían de mí. La rabia no llegó. La tristeza fue breve. Lo que la sustituyó fue una claridad fría y profunda. Fue como si una niebla en la que había vivido durante décadas se evaporara de golpe. Los vi. Los vi a todos exactamente por lo que eran. La voz de Matilda susurró en mi oído, «Basta, Joseph. Basta». No dije una palabra. No monté un espectáculo. Coloqué con calma mi vaso de agua en la bandeja de un camarero que pasaba. Me di la vuelta. Empecé a caminar. Pasé entre las caras risueñas. Crucé el vestíbulo de mármol. Me dirigí hacia la enorme puerta principal de roble tallado. Las carcajadas se apagaron al darse cuenta de que me iba. El silencio repentino fue más ruidoso que todo el ruido que hubo. «Papá». La voz de Adam, presa del pánico y la confusión. El sonido de un anfitrión cuya fiesta acaba de torcerse. «Papá, ¿a dónde vas?» «La fiesta no ha acabado». Me detuve en la puerta. No me volví. No pude. Si me daba la vuelta, vería mis ojos. Y no estaba listo para que los viera. Incliné la cabeza y dejé que mi voz llegara a la silenciosa y cara sala. «No me siento bien», dije. Mi voz estaba tranquila y firme. «Disfruten de su mundo». Salí a la fría noche de octubre y cerré la pesada puerta tras de mí. El golpe definido del pestillo al cerrarse sonó como un martillo. El juicio había sido dictado. La hora de conducir de una hora de vuelta a New Haven fue silenciosa. La Merritt Parkway estaba oscura.
Los árboles que flanqueaban la carretera parecían esqueletos en la noche tardía de octubre. No encendí la radio. Solo escuché el zumbido familiar y constante de mi Toyota Camry de 2005. Mi yerno, Mark, tenía razón, la capa transparente de pintura se está desconchando sobre el parachoques trasero. Ya tengo la pintura de retoque y la lija reservadas para arreglarlo el próximo fin de semana. No me molesta el trabajo. Este coche tiene 240.000 millas y el motor nunca me ha fallado. Está pagado, a diferencia de la nave espacial alemana de $100.000 que mi hijo tiene en leasing, un monumento rodante a la deuda diseñado para impresionar a gente que ni siquiera le cae bien. No sentí rabia en ese viaje. El ardor de la humillación en la fiesta se había enfriado y convertido en otra cosa. Algo frío, pesado y claro. Era enfoque. Era la misma calma gélida que me invadía justo antes de cerrar una adquisición difícil. Ese preciso instante en que te das cuenta de que la otra parte acaba de sobrejugar su mano. Creyeron que yo era un viejo simple, una reliquia. No tenían idea de que yo era dueño de todo el casino. Entré en mi plaza de aparcamiento asignada detrás de mi edificio. No es gran cosa desde fuera, solo ladrillo sólido de New Haven y escaleras de incendios negras. Es el tipo de edificio que horrorizaría a Adam y Sarah si tuvieran que decir a sus amigos de Greenwich que venían a visitarme. Tomé el viejo ascensor que traquetea hasta la 4ª planta. El pasillo olía ligeramente a pulimento y a alguien cocinando ajo más abajo. Puse la llave en la cerradura. La puerta chirrió con la bienvenida familiar y ya estaba en casa. El aire cambió de inmediato. Hacía calor. Olía a libros viejos, al cuero gastado de mi sillón favorito y, si cerraba los ojos y respiraba hondo, al tenue aroma a agua de rosas de Matilda. Colgué las llaves en el simple gancho de latón junto a la puerta. Su pañuelo rojo favorito todavía colgaba en el perchero al lado. 10 años desde que se fue, y todavía no puedo traerme a mí mismo a mover ese pañuelo. Entré en la pequeña sala de estar. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies. Los muebles eran antiguos, cómodos, gastados en los lugares precisos por una vida de uso. La manta amarilla que tejió en su último invierno seguía sobre el respaldo del sofá. La casa de Adam, ese palacio helado de $4 millones, no era un hogar. Era un escenario, una sala de exposición. Mármol frío, bordes de acero afilados y vastos espacios vacíos en blanco y gris. Olía a productos de limpieza industriales y aire caro y estéril. Era un lugar diseñado para impresionar. Mi apartamento estaba diseñado para vivir. Fue aquí donde traje a Matilda como novia hace 50 años. Aquí criamos a Adam y a Emily. Aquí le tomé la mano a Matilda mientras exhalaba su último aliento en el dormitorio del pasillo. Mis hijos vieron este lugar como un símbolo de mi fracaso, de mi incapacidad para estar a la altura. No entendían. No podían. No sabían que cuando Matilda murió, el dinero dejó de ser comodidad y pasó a ser seguridad. Se convirtió en un juego que jugué en silencio. Un juego que gané una y otra vez. Fui a mi estudio. No es realmente un estudio. Es una habitación pequeña llena de viejos archivadores y un escritorio de roble. Pero aquí vive J.P. Holdings. Aquí está el lugar donde el hombre con el que se burlaron esta noche guardaba los registros de las 12 empresas que poseo. Mis hijos no tienen ni idea. Piensan que mi mundo es este apartamento. Que mi riqueza es un cheque de pensión mensual y la renta de algunos inquilinos en un vetusto edificio del centro. Ven fracaso. Ven a un viejo sencillo y triste que llegó a su punto máximo hace 30 años y se ha ido desvaneciendo en silencio desde entonces. Están espectacularmente y dolorosamente equivocados. Cuando Matilda murió, sentí que el mundo se detuvo. El color se fue de todo. Durante un año solo existí. Me senté en este mismo apartamento, en esta misma silla, y esperé a que pasaran los días. Pero una noche me di cuenta de que no podía honrar su recuerdo simplemente desvaneciéndome. Ella fue una luchadora. Luchó contra el cáncer durante 3 largos años y nunca se quejó. Así que decidí luchar, no por más,
sino por seguridad, construir algo tan sólido que mis hijos y los hijos de ellos nunca tuvieran que conocer el tipo de miedo que Matilda y yo conocimos cuando éramos jóvenes. Empecé pequeño. Vendí una parcela de tierra comercial que había comprado en los 80. Un trozo de tierra que todos consideraban inútil. La ciudad decidió construir una nueva salida de la autopista justo al lado. Esa tierra se vendió por $3 millones. Adam y Emily lo supieron. Vieron el coche nuevo que compré. Bueno, era un Lexus de 5 años, pero nuevo para mí. Pensaron que había puesto el resto en un fondo de jubilación seguro y aburrido. Pero no lo hice. Había estado observando una pequeña empresa de software en California, apenas un puñado de chavales en un garaje con una idea loca sobre compresión de datos. Se llamaban Innovate. Puse $1 millón, dinero que estaba totalmente dispuesto a perder, y lo invertí todo. Eso fue 15 años atrás. Innovate no solo tuvo éxito, explotó. Se convirtió en la columna vertebral del almacenamiento en la nube para una docena de gigantes tecnológicos. Cuando finalmente vendí mi participación mayoritaria 5 años después del fallecimiento de Matilda, mi patrimonio personal no fue solo cómodo, fue generacional. Pero nunca se lo conté. Recordaba la preocupación constante de Matilda. No dejes que el dinero los ablande, Joseph, decía. Quiero que construyan sus propias vidas. Que se sientan orgullosos de lo que logran, no solo de lo que heredan. Así que respeté su deseo. Mantuve mi vida exactamente igual. Conservé el Camry. Conservar este apartamento. Y construí JP Holdings, Joseph Parker Holdings. Lo puse en un fideicomiso ciego administrado por mi amigo más viejo, mi abogado, Ben Stone. Hoy, JP Holdings es un coloso silencioso de $900 millones. Poseemos 12 empresas en Norteamérica, software, inmobiliaria, logística y una consultora tecnológica de nivel medio llamada Apex Solutions. Compré Apex hace 4 años. Fue una compra sentimental. Adam y Emily trabajaban allí. Pensé que sería una sorpresa agradable, algo para dejarles un día, una forma de mostrarles lo que había construido. Pero esperé. Observé y lo que vi me preocupó. Vi cómo trataban a sus colegas. Vi el sentido de derecho, la arrogancia, y vi cómo me trataban a mí. Vieron mi humildad, mi deseo de que fueran independientes, y lo confundieron con fracaso. Pensaron que yo era el que no había sabido mantenerse al día. Creyeron que ellos eran los exitosos y que yo era solo el viejo sencillo que tenían que tolerar en las fiestas. No solo me malinterpretaron. Despreciaron el cimiento sobre el que estaban de pie. El cimiento que sostenía todo su frágil mundo sobreapalancado. Sentado ahora en mi estudio en silencio, las risas de esa fiesta aún resonaban en mis oídos. La voz de Sara, no entiende nuestro mundo, tenía razón en una cosa, no lo entiendo. Pero está a punto de recibir una lección muy, muy dura en el mío. Me senté en mi viejo escritorio de roble, el que Matilda siempre decía que era demasiado grande para la habitación. El pesado teléfono negro se sintió frío en la mano. Eran las 11:30 de la noche, pero sabía que Ben Stone estaría despierto. En 50 años de amistad, nunca lo conocí dormir antes de la 1 de la madrugada. Era mi abogado, mi confidente y el presidente de JP Holdings a la vista del público. Era la única otra persona en la tierra que conocía la verdad. Contestó al segundo timbrazo, su voz áspera como siempre. Stone. Ben, soy yo. Hubo una pausa. Conocía mi voz tanto como mis estados de ánimo. Joseph, estás en casa temprano. ¿Qué tal la gran fiesta? ¿Qué tal el nuevo vicepresidente senior? La fiesta, dije, mirando una pequeña foto enmarcada de Matilda en mi escritorio, fue muy ilustrativa. Ben esperó. Sabía ese tono. No era una llamada social. Era JP Holdings llamando, no Joseph el amigo. Necesito que saques los expedientes de personal de Apex Solutions, dije con la voz baja. ¿A esta hora? Ben sonó confundido. ¿Peterson nos da guerra?
Pensaba que sus proyecciones trimestrales eran sólidas. No es Peterson, dije. Necesito el estado contractual de 3 empleados específicos: Adam Parker, Emily Collins y Mark Collins. El silencio al otro lado fue absoluto. Pude oír el leve crujido de la conexión. Joseph. La voz de Ben sonó de repente aguda y cargada de confusión. ¿Qué quieres decir con estado contractual? Tú sabes su situación. Eres el accionista mayoritario. Eres quien aprobó el ascenso de Adam la semana pasada. Aprobaste la concesión de acciones de Emily hace 6 meses. ¿Qué pasa? Sé lo que firmé, dije. La claridad fría que la fiesta había provocado no se había desvanecido, crecía. Me hacía firme. No te pido que revises su situación, Ben. Te ordeno que la cambies. ¿Cómo? No más bonificaciones, lo interrumpí, mi voz plana y definitiva. No más bonificaciones. Quiero que prepares la documentación. Terminaciones. Hubo una fuerte inspiración de aire. Terminaciones. Joseph, ¿has perdido la cabeza? Estás hablando de tus hijos. Lo estoy, dije. Despídelos. A los 3. La voz de Ben, normalmente tan comedida, se quebró. Joseph, como tu abogado y consejero en JP Holdings, debo aconsejarte formalmente que esto es una decisión increíblemente temeraria, extrema y personal. No puedes simplemente despedir a tu familia. Adam es un SVP altamente competente. El rendimiento de su división subió 12% este trimestre. Emily es una de las mejores directoras de marketing que hemos tenido en Apex. Esto no es una decisión empresarial sensata. Esto es venganza. Lo dejé hablar. Dejé que el silencio colgara en el aire de mi estudio un buen rato. Tienes razón en una cosa, Ben, dije al fin, mi voz peligrosamente tranquila. Es personal, pero la competencia no excusa la crueldad. Y ciertamente no excusa la falta de respeto público profundo. No hacia mí, no hacia el hombre que firma sus nóminas. ¿Qué hicieron, Joseph? ¿Qué puede ser tan grave? Así que se lo conté. Relaté toda la velada. Hablé de las miradas de lástima de los extraños. Le conté sobre las presentaciones avergonzadas de Adam. Y luego le hablé de las risas. Se pusieron allí, todos, frente a 50 personas, frente a su director ejecutivo, y se turnaron para burlarse de mí. Emily, mi propia hija, describió el trabajo de mi vida como unos cuantos alquileres en el centro para mantenerlo ocupado. Oí a Ben maldecir suavemente entre dientes. Entonces Mark, su marido, bromeó sobre mi Toyota de 2005, el último coche en el que Matilda montó. Se burló de que yo cambiara mi propio aceite. Y todos se rieron. Se rieron de mí, Ben, como si yo fuera un juglar, dije, repitiendo la palabra que Sara había usado, y pude sentir el hielo en mi voz. Y Adam, dije, haciendo una pausa para mantener la voz firme, Adam también se rió. Él se rió con ellos. Dejó que su esposa dijera que yo no entiendo su mundo. Ben dejó caer su compostura de abogado y la rabia de un amigo asomó. Joseph, lo siento tanto. Te he dicho durante años que les dabas demasiado, que los ablandabas. ¿Ablandar? Solté una risa amarga. No son blandos, Ben. Están podridos. Podridos hasta la médula. Yo construí esto, dije, mi voz elevándose por primera vez. Lo construí cuando Matilda estaba enferma, cuando se moría. Trabajé 18 horas al día. Negocié la venta final de Innovate desde una silla de plástico en una sala de espera del hospital, con café de máquina y 3 horas de sueño. Hice todo eso para que nunca tuvieran que conocer lo que es la lucha de verdad. Para que fueran a sus colegios caros, a sus viajes a Europa y vivieran en sus casas de $4 millones. Respiré profundo, con sacudidas. Y esta noche se pararon sobre los suelos de mármol que yo pagué en la casa que yo pagué. Y se rieron de mí por ser exactamente el hombre que lo construyó todo. No solo se rieron de mí, Ben.
Se rieron de la memoria de su madre. Se rieron del cimiento sobre el que se sostienen. No son solamente desagradecidos, Ben. Son necios. Y yo no soporto a los necios en mis empresas. Ben guardó silencio largo rato. Pude oír cómo respiraba al otro lado. Pero, Joseph, tus nietos, intentó decir una última vez, su voz suave. Mis nietos, dije, con el hielo volviendo, aprenderán una lección valiosa. Una lección que sus padres claramente no entendieron, que las acciones tienen consecuencias. Y que nunca, nunca muerdas la mano que te alimenta. Especialmente cuando esa mano pertenece a tu padre. Muy bien, dijo Ben. Su voz volvió a ser todo negocios. Había vuelto de amigo a abogado. Como tu asesor, entiendo tu directiva. Como tu amigo, Joseph, esto será brutal. No se trata solo de despedirlos. Esto es una ejecución financiera. Te quitará sus casas, sus coches, sus vidas enteras. Vidas, repetí con voz plana. Vidas que yo financié, vidas que construyeron bajo la premisa de que yo era su tonto. No, dijo Ben. Esto no es ejecución. Es una corrección del mercado. Han vivido en una burbuja y yo la voy a pinchar, dije. Entonces, ¿cuáles son los detalles?, preguntó Ben. Esto es lo que harás, dije, inclinándome hacia adelante en la silla. Primero y más importante, no pueden saber que esto viene de mí. Ni ahora ni nunca. Mi nombre no debe asociarse con esta decisión en ningún documento oficial. ¿Está claro? Entendido, dijo Ben. Negación plausible. Tú eres el accionista silencioso mayoritario, yo soy el presidente visible de la Holdings. La decisión vendrá de mí oficialmente. Exactamente, afirmé. Como presidente de JP Holdings llamarás al CEO Peterson el lunes por la mañana antes de que haya tomado su café. Le dirás que la Junta, que somos tú y yo, ha hecho una revisión urgente de prioridades estratégicas. Hemos decidido que Apex Solutions está sobreapalancada en mandos medios y senior y autorizamos una reestructuración estratégica dirigida. Reestructuración estratégica, repitió Ben, el término corporativo clásico para una masacre. Es limpio. Es impersonal. Es exactamente lo que se merecen. Peterson no te cuestionará. Estará agradecido de que no sea su puesto el que corra peligro. Le instruirás para que despida a Adam Parker, a Emily Collins y a Mark Collins. Efectivo de inmediato. De inmediato, confirmó Ben. Sin preaviso de 2 semanas. Nada. Quiero que se les revoque el acceso a la red de la compañía mientras aún están en la sala y que seguridad los acompañe fuera del edificio como a cualquier otro empleado despedido. Joseph, eso. No he terminado, lo interrumpí. La indemnización. Esta es la parte más importante. Quiero que sus paquetes se calculen al mínimo exigido por la ley. Lo que exija el estado de Connecticut para una rescisión sin causa, ni un céntimo más. ¿Me entiendes? ¿Sin bonificaciones?, preguntó Ben, genuinamente sorprendido. El contrato de Adam garantiza una prima de 6 cifras al final de este trimestre. Emily tiene opciones sobre acciones no consolidadas. No va a llegar al final del trimestre, dije. La cláusula de la prima queda anulada. En cuanto a las opciones, no están consolidadas. No valen nada. No reciben nada. Reciben su último sueldo, cualquier paga de vacaciones devengada y la indemnización mínima legal. Nada más. Continué con el plan, formándose con absoluta claridad en mi mente. Y ven, sus tarjetas corporativas, sus coches de empresa, todo, revocado, desactivado antes siquiera de que vuelvan a sus mesas. Quiero que el coche de empresa de Mark Collins sea remolcado del aparcamiento antes de que termine de llorar. Quiero que la AMX adicional de Sarah, la que usa para sus gastos vinculados a la cuenta de Adam, sea rechazada. Quiero que sientan al instante lo que significa quedar cortados. Ben soltó un silbido largo y lento.
Joseph, esto es tierra quemada. Me llamaron viejo simple, Ben. Me llamaron palurdo incapaz de entender su mundo. Se rieron de mí. Están a punto de aprender de la forma más dolorosa lo equivocados que estaban. Van a aprender lo que significa lo brutal de verdad. La línea quedó en silencio durante 30 segundos. Esperé. Sabía que lo haría. Era la única persona en la que confiaba. De acuerdo, dijo por fin Ben, con la voz pesada de resignación. El lunes a las 9 de la mañana en punto. Llamaré a Peterson. Yo mismo me encargaré de la documentación de las indemnizaciones. Gracias, Ben, dije. No me des las gracias, Joseph, respondió. Esto es terrible. Solo me alegra que Matilda no esté aquí para verlo. Buenas noches. Colgó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio. La bomba de relojería estaba instalada. La cuenta atrás había comenzado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar la explosión. Y por primera vez desde la muerte de Matilda, esperaba con ganas el inicio de una nueva semana. Lunes por la mañana. El sol se colaba débilmente por las persianas del ELM City Diner, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El local olía exactamente igual que hace 30 años. Bacon friéndose, café viejo y el tenue aroma dulce del abrillantador del suelo. Este era mi lugar, no el escenario de $4 millones de Adam. Brenda, una camarera que llevaba allí casi tanto como yo, deslizó mi taza habitual sobre la mesa. Era de cerámica blanca y gruesa, con un desconchón en el borde. ¿Solo café hoy, Joseph?, preguntó, con la voz ronca de toda una vida gritando pedidos. Solo café, Brenda, negro, dije. Desplegué mi ejemplar de The Wall Street Journal. Mis hijos probablemente pensarían que leo el periódico local, si es que imaginan que leo algo. Se sorprenderían al saber que estaba revisando el rendimiento de mis propias participaciones. Los teletipos de la sección financiera eran mi boletín de notas. Miré mi reloj. Era un viejo Timex. La correa de cuero, cuarteada por la edad. Matilda me lo regaló por nuestro 25º aniversario. Costó $30. Aún daba la hora perfecta. 8:58 de la mañana. En cualquier momento. Tomé un sorbo de café. Estaba hirviendo, amargo y real. No el brebaje tibio e insípido que Sara servía en delicadas tacitas que costaban más que mi reloj. Pasé la página del diario, un análisis detallado del sector tecnológico. Previsible, aburrido. Me sentía en calma. La rabia candente del sábado por la noche se había enfriado. La tristeza profunda había pasado. Solo quedaba esta quietud fría y absoluta. La quietud de un cirujano antes de la primera incisión. La trampa estaba tendida. Las líneas, trazadas. El mecanismo, ya en marcha. 9 en punto. Justo ahora, a kilómetros de distancia, mi amigo de toda la vida, Ben Stone, levantaba su línea privada. Estaba marcando al director ejecutivo Peterson. Peterson, que había sonreído con cortesía mientras mis hijos se burlaban de mí. Peterson, que probablemente en ese mismo segundo daba su primer sorbo a un latte a precio absurdo pensando en su golf del próximo fin de semana. Su día estaba a punto de arruinarse. Tomé otro sorbo de café. Imaginé a Adam, mi hijo. Entraría en su nueva oficina de vicepresidente senior, la de paredes de cristal. Iba henchido de esa arrogancia, de ese derecho, sintiéndose el rey de su mundo. Imaginé a Emily, mi hija, ya en su mesa, quizá comprando en línea, cargando un par de zapatos nuevos a la AMX corporativa. Imaginé a Mark, mi yerno, probablemente quejándose ante un subordinado de la calidad del café gratis de la sala común. Eran mariposas flotando felices en el aire, completamente ajenas a que el tarro de cristal ya descendía sobre ellas. El hermoso, aislado y caro mundo que yo les había construido, el mundo del que me habían empujado con tanta crueldad, estaba a punto de evaporarse. Brenda pasó otra vez con la cafetera en la mano.
¿Seguro que no quieres unos huevos, Joseph? Pareces estar a 1000 millas de aquí. Doblé el periódico y lo dejé junto a la taza. Saqué el teléfono del bolsillo y lo dejé boca arriba sobre la mesa. La pantalla estaba negra. No, gracias, Brenda, dije, dedicándole una pequeña sonrisa. Solo espero unas cuantas llamadas. 9:04. El teléfono seguía oscuro. En cualquier segundo. 9:05. El teléfono vibró sobre la mesa. Fue un zumbido bajo y enfadado contra la fórmica, lo bastante alto como para que Brenda mirara desde la barra. La pantalla se iluminó. Ah. Lo miré. No me moví. Vi el nombre de mi hijo brillando en la pantalla oscura. Pensé en su cara el sábado por la noche riéndose. Pensé en la palabra simple. Tomé con calma mi taza de café y di un sorbo. El café seguía caliente. El teléfono continuó vibrando. 1, 2, 3 tonos. Se quedó en silencio. La pantalla se apagó. Brenda volvió a limpiar la barra. Dejé la taza. Volví a coger el periódico. Empecé a leer un artículo sobre futuros de soja. No poseo materias primas de soja, pero el análisis era interesante. 9:06. El teléfono volvió a vibrar, más insistente esta vez. Se deslizó 1 centímetro sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Emily, mi hija. Su nombre brilló igual que el de Adam. Pensé en su voz alta y condescendiente. Algo para mantenerlo ocupado en su vejez. Pensé en el cheque de matrícula de $20,000 que le escribí cada semestre de la Facultad de Derecho durante 3 años. Deliberadamente doblé el periódico por la mitad, marcando un pliegue nítido y preciso. El teléfono vibró y se detuvo. La pantalla se apagó. 9:07. El teléfono explotó. Ya no era una vibración educada. Era un traqueteo frenético y desesperado. BRR, BRR, BRR. Entraba una llamada nueva antes de que la anterior hubiera desconectado. Adam, BRR, BRR, Adam, BRR, 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 Mark. Vibraba tan fuerte que estuvo a punto de caer de la mesa. Era una sinfonía del pánico. Su pánico. El pánico que yo había creado. Suspiré, como levemente molesto por la interrupción. No volví a mirar los nombres. Ya me lo sabía. Cogí el teléfono. Tenía la mano perfectamente firme. Pulsé el botón de volumen una vez. 2 veces. La vibración se detuvo. El timbre quedó silenciado. Luego pulsé el botón de encendido y lo mantuve. La pantalla me ofreció una elección. Apagar. Reiniciar. Pulsé apagar. La pantalla se volvió negra. Silencio absoluto. Dejé el teléfono de nuevo sobre la mesa. Un ladrillo oscuro e inútil. Tomé la taza de café. Di otro sorbo. Imaginé la escena. Imaginé a Adam en su oficina de cristal, un guardia de seguridad detrás. Su rostro, una máscara de ira púrpura e incredulidad. Imaginé a Emily en su cubículo, sollozando entre las manos mientras cortaban su AMX corporativa. Imaginé a Mark siendo inútil, probablemente gritándole a una recepcionista que ya no trabajaba para él. Sonreí. Una sonrisa pequeña, privada. Volví a tomar el periódico y regresé al artículo sobre los futuros de soja. Aún me quedaba media taza de café. La mañana no había hecho más que empezar. Terminé el café. Ya estaba tibio, pero no importaba. Llevaba sentado 15 minutos. 15 minutos de silencio total, sin interrupciones por mi parte. Imaginé el caos en su lado, las llamadas frenéticas entre ellos, las acusaciones, la incredulidad. Los imaginé apiñados en el brillante vestíbulo de cristal del edificio de Apex, expulsados, sus tarjetas de acceso desactivadas. Bien. Acerqué mi teléfono oscuro y silencioso. Pulsé el botón de encendido.
La pantalla parpadeó hasta la vida. Fue como abrir una compuerta. Las notificaciones cayeron una tras otra, una cascada de desesperación. 14 llamadas perdidas, 8 mensajes de texto, todos en mayúsculas, y 3 nuevos mensajes de voz. Reproduje el primero. Ah. La voz que salió por el pequeño altavoz era casi irreconocible. No era el barítono seguro y resonante del vicepresidente senior del sábado por la noche. Era un chillido agudo y sin aliento, el sonido de un hombre que acababa de ver la ilusión de toda su vida romperse a sus pies. Papá. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas el teléfono? Papá. Escuché con calma. Saqué un billete de $1 de la cartera y lo dejé como propina para Brenda. Papá, tienes que hacer algo. Acaban de despedirme. Nos despidieron a mí, a Emily y a Mark. A los 3. Ahora gritaba, con la voz quebrada. Oí el eco estéril del vestíbulo de Apex detrás de él. Debía de estar paseando de un lado a otro. Peterson nos llamó uno por uno. Dijo reestructuración estratégica. ¿Puedes creerlo? Reestructuración estratégica. Yo soy la estrategia. Soy el vicepresidente senior. Papá. Le hice una seña a Brenda para la cuenta. Ella asintió desde la barra. Tienes que hacer algo. Tienes contactos. Conoces gente. Tienes que llamar a alguien. Llama a tu abogado. A quien sea. Esto es una locura. Papá, tengo la hipoteca. La hipoteca de $4 millones. Sara, ¿está? Papá, tienes que llamarme. Tienes que arreglar esto ya. El mensaje terminó con un jadeo, como si se hubiera quedado sin aire. Lo borré. Arreglar esto. No, ¿qué hice mal? No, ¿por qué pasaría esto? Solo, arregla esto. El sentimiento de derecho era abrumador. No llamaba a su padre. Llamaba a su criado. Al viejo simple que debía limpiar sus desastres. Reproduje el segundo. Emily. Este era puro sollozo histérico. Tardó 10 segundos en articular una palabra. Papi, gimió. El sonido era alto y fino. Era el mismo llanto que usaba de niña cuando le decía que no podía tomar helado antes de la cena. Papi, no sé qué hacer. No sé qué está pasando. Miré por la ventana del local. Pasó un autobús, chapoteando en un charco. Me cortaron la tarjeta corporativa. Yo, solo intentaba comprar un café y fue rechazada. Lloraba por una taza de café. Pensé en su risa del sábado. Algo para mantenerlo ocupado. Mark se está volviendo loco, papá. Está gritando a todo el mundo. Ni siquiera nos dejan volver a nuestros escritorios y tenemos los pagos de la matrícula. La escuela privada, papá. La matrícula de los niños vence la semana que viene. ¿Cómo vamos a pagarla? Mis nietos. La matrícula que había estado pagando los últimos 3 años disfrazada de regalo al fondo educativo de Emily. Incluso eso lo había llegado a ver como su propio dinero. Papi, por favor. Tienes que ayudarnos. Tienes que llamar a Adam. Tienes que arreglar esto. Borré el mensaje. Quedaba un buzón. Mark, mi yerno. Pulsé reproducir. Esta voz no estaba en pánico. No lloraba. Era pura rabia sin adulterar. Joseph. No me llamó papá. No me llamó Father Joseph. Usó mi nombre. No sé en qué tipo de lío te has metido o por qué tus contactos de repente están fallando, pero esto es completamente inaceptable. Se llevaron mi coche de empresa, lo remolcaron del maldito parking con mi bolsa del gimnasio dentro. Emily está hecha polvo. Toda esta operación es totalmente poco profesional. Poco profesional. Casi sonreí. El hombre que fracasó en una startup que financié, que se rió de mi Toyota, dándome lecciones de profesionalidad. Necesitas llamar a tu abogado, ordenó.
o a quien quiera que sea con quien hablas. Diles que han cometido un error catastrófico. Espero que esto esté resuelto y que mi vehículo sea devuelto antes de que termine el día. ¿Me entiendes? Arréglalo. La línea hizo clic. Borré el último mensaje. Me senté en el silencio del local. 3 mensajes, 3 exigencias. Ni una sola pregunta. Ninguno se preguntó por qué. Ninguno se detuvo un segundo a conectar su comportamiento del sábado por la noche con las consecuencias del lunes por la mañana. No veían conexión entre sus actos y su realidad. Estaban tan aislados por el dinero que yo les proporcionaba, tan cegados por su propia arrogancia, que no podían concebir un mundo donde se les exigiera responsabilidad. Solo estaban enfadados porque el viejo simple de la esquina había fallado en su único y verdadero propósito, proveer su mundo. Mi decisión no solo era correcta, era necesaria. Dejé otro $1 sobre la mesa para Brenda, haciendo una propina de $5 en un café de $2. Me deslicé fuera del banco. El teléfono en el bolsillo volvió a vibrar. Lo ignoré. «Que tengas buen día, Joseph», gritó Brenda. «Igualmente, Brenda», dije, empujando la pesada puerta de cristal. Salí a la acera. El aire de New Haven estaba fresco. Subí a mi Toyota de 2005. El motor arrancó al primer intento, como siempre. Salí al tráfico, de camino a casa. Sabía que pronto estarían allí. Sabía que vendrían desesperados y yo estaba listo. Aparqué el Toyota en su lugar habitual. Mi edificio estaba en su tranquila normalidad de siempre. El ascensor traqueteó su canción familiar al subir al 4º piso. Entré en casa, colgué las llaves en el gancho y ni me molesté en encender el teléfono. Sabía que ya no era necesario. Sabían dónde vivía. Fui a la cocina, me hice un simple sándwich de jamón y queso con pan de centeno y me serví un vaso de leche. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, en la que Matilda y yo comimos durante 40 años y almorcé en completo silencio. Luego lavé el plato, el vaso y el cuchillo. Los sequé y los guardé. Fui al salón, me senté en mi sillón de cuero gastado y tomé el libro que estaba leyendo. Era una biografía del general Grant, un hombre que entendía la estrategia, un hombre que comprendía que a veces la victoria exige una resolución absoluta e inquebrantable. Leí. El reloj de la repisa marcaba el tiempo. La 1, las 2, las 2:30. Estaba en el capítulo de la campaña de Vicksburg. Las 3. El sonido que atravesó mi puerta no fue un golpe. Fue una explosión. ¡Bum! 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 Eran puñetazos frenéticos y furiosos. No los de una sola persona, varios. Sonaba como si intentaran derribar la puerta. La vieja madera del marco vibró. Una foto pequeña de Adam y Emily de niños, sentados en mis piernas en la playa, tembló en la pared. ¡Bum! 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 «Papá, abre la puerta. Sé que estás ahí». La voz de Adam, pero era la voz del buzón, tensa y rota. Lentamente, con deliberación, doblé la esquina de la página. Dejé el libro en la mesita auxiliar. Tomé un sorbo del vaso de agua que me había servido. Me puse de pie, alisé el frente de mi cardigan. No tenía prisa. Esta era mi casa. Ellos eran los invasores. Caminé hacia la puerta, con pasos medidos y silenciosos sobre la alfombra vieja. Los golpes eran ya continuos, un ritmo desesperado y airado. «Papá, abre la puerta, maldita sea. Esto no tiene gracia». Llegué a la puerta. Miré por la mirilla. La lente de ojo de pez me mostró una escena de caos. 4 caras deformadas por el cristal y por su propio pánico. Adam delante, con el rostro amoratado de rabia, la corbata cara arrancada del cuello. Sara justo detrás, su rubio perfecto hecho un desastre, el rímel corriéndole en ríos negros por las mejillas. Emily allí, pegada a la pared, llorando abiertamente, con la cara roja e hinchada. Y Mark cambiando el peso de un pie al otro, inútil y asustado,
como un hombre atrapado en una tormenta que no entiende. Corrí el cerrojo. El clic sonó alto en el pasillo y los golpes cesaron al instante. Abrí la puerta. Se quedaron parpadeando como criaturas de la noche expuestas de repente a la luz del día. Estaban arrasados. Los cuatro, en sus trajes de miles y vestidos de seda, parecían refugiados. Los ojos de Sara estaban desorbitados. Emily parecía una niña. Adam no esperó invitación. Se lanzó hacia dentro, tropezando en mi salón. «Papá, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué tenías el teléfono apagado? ¿Tienes idea de lo que acaba de pasar?» Respiraba con dificultad, paseaba de un lado a otro por mi pequeña alfombra persa, tirándose del pelo. Sara, Emily y Mark entraron detrás, en procesión muda y miserable, y se quedaron en mi recibidor mirándome como si fuera un extraño. Cerré la puerta despacio. Me volví hacia mi hijo. Me puse mi mejor cara de viejo simple, la que ellos conocían tan bien. Lo miré con una confusión dócil, de abuelo. «Vaya, Adam, ¿a qué viene tanto ruido?», dije, con voz tranquila. Apagué el teléfono. Estaba echando una siesta. Estaba leyendo mi libro. «Os veo fatal, a todos. ¿Está todo bien?» «Bien», chilló Sara. La palabra salió alta y rota. Su máscara de elegancia sofisticada había desaparecido, hecha añicos. El rostro, manchado, su rímel caro, en ríos negros. Parecía un animal salvaje. «¿Bien? Nos han despedido». «¿Despedidos? ¿Entiendes lo que significa, viejo simple?» La miré. No pestañeé. «Tienes que ayudarnos», gritó, con la voz quebrada. «Esto es culpa tuya. Tú tienes que arreglarlo. Tienes ahorros. Tienes todos esos estúpidos pisos de renta. Tienes que darnos dinero ahora mismo». Me señalaba, con el dedo temblando de rabia. Era fascinante. La misma mujer que hacía 48 horas me había ofrecido cortésmente un vaso de agua como si yo fuera un pariente lejano y un poco bochornoso. En cuanto su mundo se vio amenazado, dejó de verme como un viejo simple. Ahora yo era una solución. Un monedero andante. Vamos a perderlo todo. Mark, mi yerno, por fin habló, con voz de queja patética. «La casa, Joseph. La casa, los pagos. No podemos pagarlos sin mi sueldo, sin el sueldo de Emily». Esto, del hombre que se había reído de mi Toyota, el hombre cuya startup de $100.000 financié y él estrelló en menos de 6 meses. No le preocupaba su familia. Le preocupaban sus activos. «Se llevaron el coche», murmuró, dejándose caer en el pequeño banco junto a la puerta, con la cabeza entre las manos. Lo remolcaron, el coche de empresa. Mis palos de golf estaban en el maletero». Emily se quedó allí, apoyada en la pared, con el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Ni podía mirarme. Solo lloraba, con las manos cubriéndole la cara, emitiendo esos sonidos ahogados horribles. Al menos parecía conservar un ápice de la vergüenza que exigía la situación. Adam seguía paseando, 4 pasos y vuelta, 4 pasos y vuelta, sobre mi pequeña alfombra persa. No había dicho nada desde su primer estallido. Solo se tiraba del pelo. Su traje de $4.000, sin remedio arrugado, el rostro, una máscara de incredulidad y pánico puro, sin adulterar. Se estaban desmoronando. Los 4. Su mundo entero colapsaba, y su único instinto era correr al viejo simple al que despreciaban y exigirle que se lo recompusiera. Era exactamente lo que esperaba, y era solo el principio. Dejé que el silencio se extendiera, denso y pesado, roto solo por los jadeos de Emily y la respiración rasposa de Sara. Todos me miraban, con los ojos muy abiertos, desesperados, como animales acorralados. Ya habían gritado. Ya habían exigido. Ya habían llorado. Y ahora solo esperaban. Esperaban a que yo lo arreglara. Suspiré largo y lento, como quien carga con el peso de sus problemas. Puse mi expresión más pensativa.
Vaya, dije en voz baja, negando con la cabeza. Esto es un lío terrible. Despedidos, los tres. Y a la vez. Debe de ser algún tipo de error. Un error espantoso. Adam dejó de pasear. Me miró, aferrándose a la palabra. ¿Error? Repitió. Sí, eso dije. Tiene que ser un error. Peterson solo leyó un guión. Fue inhumano. ¿Un error? Musité, frotándome la barbilla. Bueno, si es un error, quizá pueda deshacerse. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Era patético. Después de todo esto, tras burlarse de mí, tras exigirme dinero, seguían mirándome para una solución. Seguían tan cegados por su arrogancia que no veían al hombre que tenían delante. Solo veían al viejo simple, al hombre con algunos contactos en el centro. No conozco a mucha gente importante, dije con humildad, mirando mis zapatos. No como tú, Adam. Tú eres el de las grandes ligas. No seas idiota, papá, soltó Adam, sin la menor apariencia de respeto. Llevas 50 años en esta ciudad. Debes conocer a alguien. Un abogado, un político, alguien. Bueno, dije, como si una idea me amaneciera despacio. Hay una persona con la que hablo de vez en cuando, un viejo amigo. Es abogado. Ben Stone. Quizá haya oído algo. Lleva cuestiones legales de mis propiedades. Podría conocer a alguien en Apex o al menos saber a quién preguntar. Entonces llámalo, chilló Sara, poniéndose en pie de un salto. ¿A qué esperas? Llámalo ya. Está bien, dije, alzando la mano para calmarlos. No hace falta gritar, Sara. Soy un hombre mayor. Mi corazón no soporta tantas emociones. Caminé despacio, con toda intención, hasta la mesita junto a mi sillón. Cogí mi viejo teléfono de tapa. Probablemente pensaban que ni siquiera tenía un smartphone. Era perfecto. Me miraban, los cuatro, conteniendo la respiración. Su mundo de 4 millones pendía de un hilo, y creían que su última esperanza era la llamada de un viejo simple a su abogado local. Marqué de memoria el número privado de Ben. Probablemente esté ocupado, dije, llevándome el teléfono a la oreja. Es mediodía. Hola, respondió la voz de Ben, áspera y profesional. Ah, Ben, dije, fingiendo alivio. Has contestado. Gracias. Mira, tengo aquí a mis hijos, Adam y Emily, y parece que están en un aprieto tremendo. Miré a Adam. Tenía los ojos clavados en mí como láseres. Ven, voy a poner el altavoz, dije. Mi oído ya no es el de antes. Pulsé el botón. Un pitido suave resonó en la sala silenciosa. J.P. Holdings, habla Ben Stone. ¿En qué puedo ayudarle, señor Parker? El pitido del manos libres fue el único sonido. Le siguió el clic de la línea conectándose y luego una voz. Una voz que conocía tan bien como la mía, pero que mis hijos jamás habían oído. No era la voz del tío Ben, el abogado bonachón que olía a tabaco de pipa. Era la voz del presidente. J.P. Holdings, dijo Ben Stone. Su voz era áspera, profesional, fría. Habla Ben Stone. ¿En qué puedo ayudarle, señor Parker? Vi a Sara fruncir el ceño. J.P. Holdings. El nombre claramente le decía algo. Trabajó en finanzas. Habría visto el nombre en memorandos importantes, pero no podía atar cabos. Todavía no. Adam y Emily solo parecían confundidos e impacientes. ¿Qué es J.P. Holdings? Me susurró Adam, molesto. Papá, solo pregúntale. Levanté la mano pidiendo silencio. Ven, dije con mi voz ligera, todavía interpretando al viejo confundido. Ven, gracias por tomar mi llamada. Tengo aquí a mis hijos, Adam y Emily, y a mi yerno, Mark. Los miré. Estaban inclinados hacia adelante, con la cara hecha una máscara de esperanza desesperada.
Esperaban que el amigote abogado del padre simple expresara indignación, prometiera hacer llamadas, arreglarlo todo. «Ben», continué. «Parece que ha habido un terrible malentendido esta mañana. Los han despedido a los 3 de Apex Solutions». «¿A los 3? ¿Puedes imaginarlo?» El altavoz guardó un latido de silencio. Cuando Ben habló de nuevo, toda apariencia de amistad había desaparecido. Su voz era una cuchilla. «¿Malentendido, señor Parker?», dijo. «No. Me temo que no ha habido ningún malentendido». La esperanza en la cara de Adam no solo se esfumó. Colapsó. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Ben siguió, con palabras lentas y deliberadas. Cada una, un martillazo. «Sí, señor Parker. Estoy perfectamente al tanto de las rescisiones. Personalmente di la instrucción al director ejecutivo Peterson esta mañana a las 9 en punto». Hizo una pausa, dejando que la implicación calara. Fue una orden directa del consejo. El silencio en mi pequeño salón era absoluto. Más pesado y más hondo que cualquier silencio en la mansión de 4 millones de Adam. Los sollozos de Emily se habían detenido, congelados en la garganta. Mark, que estaba desplomado en el banco, se irguió de un salto. Adam habló primero. Su voz era un balbuceo, un tartamudeo confuso. ¿El consejo? ¿Qué consejo? Señor Stone, ¿de qué está hablando? Seguía perdido. No podía unir los puntos. Me miró y luego al teléfono. Usted es el abogado de mi padre. Lleva sus propiedades de alquiler». Señaló frenético a mi pequeño piso, como si la pintura descascarillada y los muebles viejos fueran prueba. «¿Qué tiene que ver su abogado? ¿Qué tiene que ver usted con el consejo de mi empresa?» Emily recuperó la voz. Era un susurro pequeño y trémulo. «Señor Stone, yo no entiendo. ¿Por qué sería usted quien diera esa orden?» Este era el momento. Me recosté en el sillón, con las manos entrelazadas, y observé. «Su confusión es comprensible», dijo Ben por el altavoz. Su tono era el de un juez dirigiéndose a un acusado muy tonto. «Así que seré perfectamente claro. Soy, como siempre han sabido, el abogado personal del señor Joseph Parker. Tengo ese privilegio desde hace 50 años. Volvió a hacer una pausa. La sincronización era perfecta. «También soy», continuó, «el presidente y chairman de JP Holdings». Esta vez, Sara jadeó. Conocía el nombre. Vi cómo se le iba la sangre del rostro. La mano se le fue a la boca. «JP Holdings», susurró, con los ojos yendo del teléfono a mi cara. La firma de capital privado, la que compró». Adam seguía perdido. ¿Qué es JP Holdings? «Sara, ¿qué tiene eso que ver con nada?» La voz de Ben lo cortó, fría y definitiva. JP Holdings es una firma privada y diversificada de gestión de activos y desde hace 4 años es la empresa matriz, la única empresa matriz que posee el 100% de las acciones de Apex Solutions. El silencio en la sala ya no era solo silencio. Era un vacío. Era el sonido del aire siendo aspirado de sus pulmones. Mark, mi yerno, solo negaba con la cabeza, completamente perdido. Yo no. ¿Qué significa eso? ¿Empresa matriz? ¿Qué es JP? Miró a Adam, pero Adam estaba petrificado, con la boca entreabierta, mirando mi pequeño teléfono de tapa como si fuera una bomba. Seguía atascado. No podía dar el salto. Para él, yo era solo su padre, el hombre simple, el que se cambia su propio aceite. Pero Sara lo supo. Había trabajado en finanzas antes de casarse con Adam. Conocía los nombres. Conocía a los jugadores. Su cara, roja de ira instantes antes, se volvió de un blanco tiza, enfermizo, el blanco que nace del shock más puro y profundo. Sus ojos,
enormes y aterrados, iban del teléfono silencioso a mi rostro, del teléfono a mi rostro. «Eres tú», susurró. Solo aire. No era una pregunta. Era una acusación. El viejo simple. J.P. Holdings. «Eres tú». No sonreí. No me moví. Solo sostuve su mirada. «Sí», dije. Mi voz era calmada, firme. «Sí, soy el dueño de Apex Solutions. También soy dueño del edificio en el que está tu oficina. Soy dueño de Innovate, la empresa de software del edificio de al lado. Soy dueño de 11 empresas más, Adam». 11. Volví la mirada hacia mi hijo. Parecía como si le hubiera dado una bofetada fuerte en la cara. «El Toyota Camry de 2005 de ahí fuera», continué con voz pareja, «está pagado. Lo tengo en propiedad libre de cargas desde hace 17 años. Tu sedán de $100.000 en leasing, ¿cuánto sigues debiendo por ese capricho, hijo? ¿60, 70? Y ahora no tienes trabajo». Las palabras golpearon a Sara como un impacto físico. Emitió un sonido agudo, estrangulado, como si no pudiera tomar aire. Las rodillas le fallaron. No se desmayó, se desplomó. Cayó sobre mi vieja alfombra, su caro vestido de seda formando un charco a su alrededor, y comenzó a sollozar. No eran las lágrimas falsas y educadas del sábado por la noche. Eran sollozos feos, guturales, agónicos, de pérdida absoluta. Adam y Mark estaban demasiado aturdidos para moverse. Miraban a Sara, luego a mí. Fue Emily quien rompió el silencio. Su voz era pequeña, rota, la voz de una niña. «Papá», susurró. Las lágrimas le corrían sin freno por la cara. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué nos despedirías?» Volví toda mi atención hacia mi hija. «¿Por qué?», repetí su pregunta. «¿Me preguntas por qué?» Dejé que la pregunta colgara en el aire de mi pequeño piso. Caminé despacio hacia ella y me detuve a unos pasos. «En algo tienes razón, Emily», dije en voz suave. «No sabías que yo era vuestro jefe. No podías saberlo. Me aseguré de ello. Es un punto justo». Me incliné un poco, bajando la voz. «Pero sabías que yo era tu padre». Su respiración se cortó. Retrocedió como si yo hubiera alzado la mano. «Sabías», continué, «que yo era el hombre que te crió, el hombre que te llevó al altar, el hombre que te sostuvo cuando Matilda falleció. Conocías a ese hombre y tú te quedaste allí», dije, con el hielo regresando a mi voz, «en esa casa ridículamente cara, escuchando mientras tu marido y tu cuñada se burlaban de ese hombre en su cara. No solo escuchaste, Emily. Te uniste». «Papá, no, yo». «Oh, sí», la interrumpí, devolviéndole sus propias palabras con tono de cuchillo. «Tiene unos cuantos alquileres en el centro para mantenerlo ocupado en su vejez». Imité su tono alto, dulce y condescendiente. «¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Un aficionado? ¿Un simple al que mantener entretenido? ¿Eso es lo que te enseñó la educación que pagué?» Volví la mirada a Mark, que intentaba fundirse con la pared. «Y tú, Mark, te reíste de mi coche, el coche que tu suegra adoraba. Hiciste bromas sobre que yo me cambiaba mi propio aceite. Te quedaste allí, un hombre cuya empresa fracasada yo pagué para cerrar. Y te reíste de mi frugalidad, de mi sentido común». Por fin miré a Sara, que seguía llorando en el suelo. «¿Y tú? No entiende nuestro mundo», dijiste. «Viviendo en una casa para la que puse el pago inicial. Llevando ropa que indirectamente pagué. Bebiendo champán que desde luego pagué. Tuviste la audacia, la arrogancia, de insinuar que yo no entendía tu mundo». «Era una broma», explotó Adam al fin. La negación era tan fuerte que resultaba casi patética. Estaba rojo, desesperado, agarrándose a pajas. «Solo fue una broma estúpida de fiesta, papá. Eso es todo».
No puedes destruir nuestras vidas por una broma estúpida. ¿Una broma?, dije, asintiendo despacio. ¿Crees que se trata de una broma? ¿Crees que se trata de mis sentimientos? Me reí. Fue un sonido breve, seco, amargo. Era la primera vez que me reía ante ellos en años. El sonido los dejó en shock. Aún no lo entiendes, dije, caminando hacia mi escritorio y tomando la foto enmarcada de Matilda. Miré su cara sonriente. Nunca lo habéis entendido. Creéis que se trata de mí. No es así. Se trata de vosotros. De vuestro sentimiento de derecho, de vuestra arrogancia, de vuestra profunda, ilimitada y pasmosa ingratitud. ¿Destruir vuestras vidas? Repetí sus palabras, con la voz elevándose, vibrando con una ira que había contenido durante una década. Déjame hablarte de destruir vidas, Adam. Vienes aquí, a este apartamento del que te avergüenzas, y exiges que arregle tu problema. Tú, Adam, que te plantaste en una casa de 4 millones de dólares, una casa para la que puse un pago inicial de 800.000 como préstamo, y te reíste de mí. Y tú, Emily, dije, girándome hacia ella, con voz afilada, lloraste porque te rechazaron la tarjeta corporativa, la tarjeta de un trabajo en una empresa que yo poseo. Lloraste por la matrícula de la escuela privada de tus hijos, una matrícula que yo he pagado cuota tras cuota durante 3 años como regalo que diste por hecho. Y tú, señalé a Mark, te quejaste de tus palos de golf en un coche que te di, un coche de empresa de un trabajo que solo tienes porque te casaste con mi hija. Vivís en un mundo que yo construí, un mundo que yo financié. Habláis de vuestro mundo. No existe vuestro mundo. Solo existe mi mundo. Y os he dejado vivir en él porque soy vuestro padre. Porque os amaba. Porque esperaba que algún día madurarais. Que vierais al hombre, no al dinero. Negué con la cabeza, con la tristeza por fin cayéndome encima, fría y pesada. Pero nunca lo hicisteis. Visteis el dinero y despreciasteis al hombre que lo ganó. Pensasteis que era un tonto. Un viejo anticuado y simple. Se quedaron callados. No quedaba nada que decir. La verdad, por fin desnuda, allí, en mi pequeño y humilde salón. Dejé la foto de Matilda en el escritorio. Bien, dije, con la voz de nuevo tranquila. El tonto se hartó. El banco está cerrado. Fui hacia la puerta. La abrí de par en par. La luz tenue y encerada del pasillo se coló dentro. Papá, por favor, susurró Adam. Estaba roto. Se le veía. Papá, ¿qué se supone que hagamos? Lo miré. Mi hijo, el hombre niño, de pie donde antes se ponía de niño a pedirme ayuda con los deberes. No lo sé, Adam, dije, con la voz vacía de toda emoción. Eres vicepresidente senior. Eres un hombre de tu mundo. Seguro que lo averiguas. Mantengo la puerta abierta, esperando. Ahora, por favor, salid de mi apartamento. Soy un hombre simple y tengo que volver a mi libro. Pasaron 2 semanas. Mi teléfono permaneció en silencio. No volví a encenderlo. Mi vida retornó a su ritmo tranquilo. Fui al local. Leí mis libros. Arreglé la pintura desconchada del parachoques de mi Toyota. Fue un buen arreglo, limpio. Me dejó satisfecho. El mundo, sin embargo, no se detuvo. Ben me llamó al fijo un viernes por la tarde. Joseph, dijo con voz cansada. Solo para darte el informe semanal. Sabía que no llamaba por los futuros de soja. ¿Cómo están, Ben? Suspiró. Bueno, la noticia de que JP Holdings despidió al mismo tiempo a 3 ejecutivos de alto nivel, ese tipo de noticia viaja rápido. Muy rápido. Adam al parecer ha tanteado a todos los competidores del área triestatal. Nadie quiere tocarlo. Nadie quiere contratar a un vicepresidente senior al que el consejo despidió en persona y de forma súbita. Y Emily, igual. Mark, al parecer, es tóxico. En cuanto a Sarah, bueno,
Los activos de Adam están congelados mientras se revisa su gasto corporativo. El banco ejecuta la hipoteca de la casa de Greenwich. Tienen 30 días. Ya veo, dije. No me daba placer, pero era la simple e inevitable aritmética de sus elecciones. Construyeron un castillo de naipes sobre una base de arrogancia. Soplaron vientos fuertes. El castillo cayó. Es el orden natural de las cosas. ¿Eso es todo?, preguntó Ben. Eso es todo, dije. Gracias, Ben. Colgué. Estaban perdiendo sus casas. Eran inempleables. Eran tóxicos. El mundo del que presumían los expulsó en cuanto su respaldo financiero, mi respaldo financiero, desapareció. Me pregunté qué harían. No tuve que preguntármelo mucho. Ese domingo por la tarde estaba leyendo mi libro sobre el general Grant. El piso estaba silencioso. Sonaba un viejo vinilo, música clásica que Matilda adoraba. Llamaron a la puerta. No era el golpeteo atronador y airado de hacía 2 semanas. Era suave, vacilante, casi temeroso. Toc, toc, pausa, toc, toc. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Eran solo 2, Adam y Emily. No estaba Sara. No estaba Mark. Estaban allí, bajo la luz mortecina del pasillo, sin mirarse. Se veían pequeños. Adam no llevaba traje. Un sudadero viejo y vaqueros, ropa que no le veía desde la universidad. Emily llevaba un abrigo sencillo, el pelo recogido, la cara pálida y sin maquillaje. Se veían delgados, cansados y rotos. Abrí la puerta. Los 2 se encogieron, como esperando que les gritara. Yo solo me quedé allí, esperando. Adam no podía mirarme. Se quedó mirando el suelo, mis zapatos viejos. Habló Emily primero. La voz, áspera, un susurro ronco. Papá, dijo, y los ojos se le llenaron al instante de lágrimas. Papá, ¿podemos entrar, por favor? Hace frío. Me hice a un lado. Entraron, no con la arrogancia de dueños, sino con la incertidumbre arrastrada de extraños. Se quedaron en medio del salón, mirando alrededor como si nunca lo hubieran visto, como si vieran por primera vez el calor, la historia, el hogar que siempre habían pasado por alto. Emily no pudo contenerse. Se cubrió la cara y se quebró. Los sollozos eran silenciosos, agonizantes, sacudiéndole todo el cuerpo. Papá, lo siento tanto, lloró entre las manos. Soy tan estúpida. Fui tan estúpida y tan cruel. Lo siento mucho. Adam aún no podía mirarme. Miraba la foto de Matilda en el escritorio. Temblaba. Adam, dije con voz baja, no dura. Por fin me miró. Tenía los ojos rojos. No era el vicepresidente senior. No era el hombre de la fiesta. Era solo mi hijo. Yo, empezó, con la voz espesa. Yo, me avergoncé de ti, papá. Me avergoncé. Dijo las palabras como veneno que debía expulsar. Me avergoncé del mejor hombre que he conocido. Del hombre más íntegro y fuerte. Fracasé como hijo, como hombre. Solo, fracasé. Lo siento, papá. Lo siento muchísimo. Sara me dejó. Dijo las palabras cayendo en la sala tranquila. El día que el banco envió el aviso de ejecución, cogió a los niños y se fue con su madre. Dijo que era un necio. Dijo que había fallado en gestionar mis activos. No. Soltó una risa corta, muerta. Mis activos. Quería decir tú. Mark también se fue, susurró Emily, secándose la cara. Dijo que no se casó para estar con una fracasada. Hizo la maleta y se fue. Me dijo que las matrículas eran problema mío. Ahora se ha ido. Así que el mundo que amaban, el mundo del estatus y el dinero, no tenía lealtad. Las ratas habían huido del barco dorado que se hundía. Ya veo, dije. Me senté en mi sillón. Miré a estos 2 desconocidos, mis hijos.
Así que ahora no tenéis nada. No tenemos nada, asintió Adam, con voz hueca. No merecemos nada. Dejé que eso flotara en el aire. La verdad. Por fin. No, dije al cabo de un largo minuto. No merecéis nada. Merecéis empezar de nuevo, de la forma correcta. Me miraron, confusos. La esperanza es peligrosa, y temían sentirla. No voy a devolveros los trabajos, dije plano. Apex Solutions, eso se acabó para vosotros. Esa vida se acabó. Lo sé, dijo Adam, asintiendo. Nos las arreglaremos. Encontraremos trabajos, cortando césped, lo que sea. No tendréis que cortar césped, dije. Tengo otra entidad, una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Matilda Parker. Financiamos refugios para mujeres, investigación oncológica. Era la pasión de vuestra madre. Buscan coordinadores de proyectos. Es nivel inicial. El sueldo es de $50.000 al año. Se les abrieron los ojos. 50.000. Probablemente lo que gastaban en vino en 6 meses. No hay coche de empresa, continué. No hay tarjeta corporativa, no hay cuenta de gastos. Reportaréis a un jefe. Se espera que lleguéis puntuales. Trabajaréis duro y aprenderéis lo que significa ganar $1 en lugar de simplemente tomarlo. Los miré. Empezaréis desde lo más bajo. Y construiréis vuestras propias vidas esta vez. Vuestras vidas de verdad. ¿Entendido? Adam no podía hablar. Solo asintió, con los ojos desbordados. Emily se acercó, vacilante, e hizo algo que no hacía desde hacía 10 años. Se arrodilló junto a mi sillón, me rodeó la cintura con los brazos y hundió la cara en mi regazo. Gracias, papi, sollozó. Gracias. Adam se quedó ahí mirándonos, con una mezcla compleja de vergüenza y un alivio profundo y doloroso. Puse la mano sobre el cabello de mi hija. Está bien, Emily, dije. Miré a Adam. Va a estar bien. Me quedé un buen rato allí sentado, con la mano en el pelo de mi hija, mi hijo mirándome, los tres en silencio en el pequeño y cálido apartamento. Iba a preparar la cena, dije al fin, con la voz un poco áspera. Tengo un estofado. Hay suficiente para 3. La historia de Joseph Parker es un recordatorio poderoso de que la verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo, no solo sobre la sangre compartida ni la obligación financiera. Nos enseña que la generosidad sin límites puede criar por accidente el derecho, y que el derecho, si no se corrige, puede cuajar en un profundo irrespeto. El camino de Joseph muestra que poner límites firmes, aunque duela, a veces es la única vía para recuperar la dignidad propia. En última instancia, es una lección de que el amor real no se compra y que el respeto por uno mismo es el único activo que vale la pena proteger a toda costa. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Joseph? ¿Crees que fue demasiado duro o completamente justificado?